Buenas noches, vamos a dar inicio con la tutoría de repaso correspondiente a la unidad 3. En esta ocasión vamos a continuar con la solución de los ejercicios que el día sábado por cuestión de tiempo no se terminaron de ver de la agenda. El primero de ellos, que no alcanzamos a ver, nos dice lo siguiente. En la siguiente figura, A, B, C, D, I, A, E, C y F son paralelogramos. Nos pide demostrar que el D, E, F, B, E, D, F también es un paralelogramo. Veamos cómo se puede hacer. Tenemos el paralelogramo. Tenemos este que va a ser nuestro paralelogramo. Y tenemos este otro. Esto es, según la imagen, A, E, C y F. Esto es A. Aquí es E, C y F. También tenemos el otro paralelogramo que va de este es el paralelogramo A, B, C y D. Y el que nos piden que demostremos que es un paralelogramo es el siguiente. El que nos piden que demostremos es el que voy a colocar en color verde. Este para acá. Aquí y aquí. Nos dan por hipótesis que A, B, C, D y A, E, F, E, F son paralelogramos. Demostrar que
E, D, paralelogramo. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero es, por propiedades de los paralelogramos, vamos a tener, perdón, por el teorema de paralelogramos, tenemos lo siguiente. Nos dice que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Entonces vamos a utilizar ese teorema para trazar las diagonales. Tracemos las diagonales primero. Vamos a trazar la del paralelogramo que está en azul. Y vamos a poner eso. Las diagonales del paralelogramo A, E, F, C, F son AC y EF y se bisecan punto medio. Eso por un lado. Ahora en color amarillo anaranjado voy a trazar las diagonales del paralelogramo ABCD. Las diagonales, notemos que AC también es notemos que también es diagonal el paralelogramo ABCD. ¿Y quién más va a ser diagonal de este paralelogramo? Va a ser PD. La otra diagonal es BD. Vemos que se bisecan en su punto medio. Pero ¿qué tenemos de eso? Tenemos que así, perdón, tenemos que BD y EF diagonales un paralelogramo. Y estas, si notamos, todas se cortan o se bisecan en el mismo punto. Y estas se bisecan en el punto medio. Por lo que el paralelogramo, por lo que BE F es un
paralelogramo. Eso es con respecto a este ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos las diagonales de los cuadriláteros que nos dan y observamos que éstas se cortan en un mismo punto. Y además que la diagonal EF y la diagonal BD vienen a ser diagonales del paralelogramo BEDF. Entonces de ahí se concluye que lo que nos están preguntando sí es cierto, lo que nos piden demostrar sí es un paralelogramo. El otro nos pide demostrar o encontrar, más bien dicho, el segmento AC y nos dice que en un triángulo ABC, M y N son puntos medios de AB y BC respectivamente. Si las distancias del punto A, del punto M y del punto N a una recta exterior son 7, 9 y 6 respectivamente, nos piden que encontremos la distancia a dicha recta del punto medio de AC. Veamos cómo nos quedaría geométricamente lo anterior. Nosotros vamos a tener un triángulo cualquiera. Aquí es A, B y C. Y vamos a tener una recta que va a estar por acá. Ahí tenemos la recta. Ahora nos dice que el punto medio de AB que va a estar por acá y le llamamos M, y el punto medio de BC que va a estar por acá, le llamamos N. Entonces nos dice que la distancia de este a la recta y de este acá y la otra distancia que nos dan de A a la recta, esta es 7, esta otra es 9 y esta otra es 6. Esas distancias son las que nos están dando y nos piden encontrar la distancia del punto medio de AC a esta recta. La distancia va a estar por acá. El punto medio va a estar por acá. Llamemos a esa distancia llamemos a esta distancia J. A este punto llamémosle J.
Luego, esta distancia es la que a nosotros nos están pidiendo encontrar. Pero vamos a trazar una recta auxiliar de AC a este otro lado. Y tracemos del punto B a la recta. ¿Qué vamos a tener? Primero vamos a decir que trazamos las rectas, pongámosle un nombre. A este punto donde se corta le vamos a llamar D, a este otro le vamos a llamar E, a este que es el que nos están pidiendo encontrar le vamos a llamar F, G, H, y a este último le vamos a llamar I. Trazamos las rectas BG y DI, tales que se corten con la recta L. A esta recta le vamos a llamar L. Y acá son los segmentos. Luego, ¿qué podemos tener? Al trazar estas rectas vemos que se nos forma un trapecio y por teorema sabemos que la mediana viene dada de la siguiente forma. Tenemos el trapecio ABGD. Ese es el trapecio que nosotros tenemos. Y la mediana en este caso viene a ser ME. ME. ¿Por qué es la mediana? Porque la trazamos del punto medio del segmento AB. Entonces, es decir, el segmento lo divide en dos partes y por lo tanto esta viene a ser una mediana. Igual acá va a estar dividido en dos partes iguales. Veamos qué es lo que nos dice el teorema sobre los trapecios. A ver. Esta es la definición.
Nos dice que la base media para un trapecio, base media o mediana, es la semisuma de las bases. Entonces, nosotros, a partir de ello, como ME es la base media o mediana, ME tiene que ser igual a ¿quién? A la suma de DA más DG, dividido entre 2. Pero nosotros ya sabemos cuánto mide DA. Y también sabemos cuánto mide la mediana. Lo que no sabemos es cuánto mide VG. Entonces, vamos a colocar o a sustituir estos valores. La ME, que es la mediana, mide 9. DA ya sabemos que mide 7. VG sabemos que mide, es lo que no conocemos ahorita, entre 2. Luego, el 2 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, nos quedarían 18. Pero nosotros queremos encontrar VG. Entonces, 18 menos 7 nos quedaría que VG es igual a 11. Ya encontramos este de acá. Esto mide 11. Pero nosotros lo que queremos es encontrar el segmento FJ. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para encontrar ese segmento? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el otro trapecio que se nos forma. Observemos que tenemos también el trapecio BCIG. IG, donde NH es la mediana. Por lo que, nuevo, aplicando la fórmula de la mediana, vamos a tener que NH va a ser igual a la semisuma de las bases. En este caso, de CI más BG sobre 2. Pero nosotros lo que no conocemos es cuánto mide CI. NH, que es la mediana, ya sabemos cuánto vale. Y la base mayor ya sabemos que vale 11 por lo que encontramos anteriormente. Entonces vamos a sustituir esos valores. NH nos queda que vale 6. Esto tiene que ser igual a 11 más CI sobre 2. El 2 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar con el 6 y nos quedaría 12. Nosotros queremos solamente CI. CI va a ser 12 menos 11, nos queda que vale 1. CI vale 1. Ahora ya podemos irle dando forma a lo que nosotros queremos encontrar.
¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos cuánto vale AD, tenemos cuánto vale CI y tenemos este otro que es el punto medio de AC. Y también F es punto medio de EI. De eso tenemos que se nos forma otro para el otro trapecio. Ahora tenemos el trapecio A, C y D, donde JF es la mediana. Entonces, JF tiene que ser igual a ¿qué? A la semisuma de AD, que es la base, más CI, que es la base menor de ese trapecio. Es como que cambiáramos el trapecio, como que lo optáramos sobre 2. Pero, ¿cuánto vale AD? Vale 7. CI vale 1. Y dividido entre 2. Esto nos queda 8 sobre 2. Esto es igual a 4. Es decir, el segmento que a nosotros nos piden vale 4. Esto vale 4. Es lo que nos piden encontrar. Bien. Para encontrar este segmento de acá, primero trabajamos con los trapecios A, D, J, B. A partir de ello, como M es punto medio de AB y la recta que trazamos es perpendicular a esta otra, entonces también E viene a ser punto medio de DG. Luego, por el teorema de la mediana o base media de un trapecio, tenemos que la mediana va a ser igual a la semisuma de las bases. En este caso, las bases son, para el primero, tendríamos esto de acá. Para el primero tenemos esto. Este trapecio es el que nosotros tenemos. Aquí es D, A, B, G. Para el segundo lo tenemos algo así. Esto es C, I, F, y esto es B. Aquí, esta sería la mediana. Sería E,
F. Mientras que aquí la mediana sería por ahí. Y esto es N, H. Y ya para el último, nosotros estamos trabajando con el trapecio de la forma de esta forma. Aquí es C. Aquí está. Esto es D. Esto es I. Y la mediana sería esta parte de acá. Aquí es J. Y aquí es F. Estos son los trapecios con los que nosotros trabajamos para encontrar el valor del segmento que nos pedían.